Bueno chicos, hoy nos encontramos en una tarde más del desvío con una nueva entrevista con Walter y Carolina. Cuéntenos el proyecto que traen en común, que hablábamos recién fuera de cámara y fuera del aire, con chicos con discapacidad para integrarlos a la sociedad. Bueno, mi nombre es Carolina, soy licenciada en terapia ocupacional. Vengo de Buenos Aires ya vine, hace como 15 años y trabajo desde que me recibí, que son hace más de 20, en el área de discapacidad. Bien, Y de esos más de 20, 15 o más, me dediqué a pediatría y adolescencia también. Adolescencia hace menos tiempo porque, bueno, en realidad es que voy acompañando a esos niños que van creciendo y se van generando como otras instancias, otras necesidades de acompañamiento. Y a partir de eso, la vida me cruzó con Walter y entonces empezamos a transitar juntos algunas situaciones, acompañando chicos de distintos espacios y empezamos a poner en común como necesidades que empezábamos a ver en los jóvenes más que nada, que generalmente no tienen tal vez tantas oportunidades para, para estar acompañados en esa etapa de la vida, en donde tienen otros intereses, otras inquietudes, y los consultorios o los ámbitos terapéuticos tradicionales, que por ahí sí acompañan mucho a la familia y a la primera infancia o cuando son pequeños, ya después ese formato queda como obsoleto o chico, chico, ¿no? claro, chico o como que no tiene la dinámica o el diseño o la forma de funcionar que vaya a acompañar esos intereses que ellos presentan ahora. Entonces empezamos a acompañar esos intereses y, como digo yo, empezar a salir del consultorio. Al menos desde mi parte, que trabajo en consultorio con los más chicos. Hace unos años que estos jóvenes también estaban en consultorio y siguen estando, pero llevamos el consultorio afuera, digamos. Y entonces empezamos a escuchar más sus intereses en este momento y ahí empiezan a surgir inquietudes que nosotros sentimos que tenemos que darle respuesta, y a veces para dar respuesta no están establecidos ya formatos que den respuesta. Entonces nos tenemos que poner a crearlos, ¿sí? Entonces ahí empezamos a pensar en nuevas alternativas en función de esos intereses, con nuestra mirada terapéutica, pero creando un formato que se ajuste un poco Bien. más a sus necesidades. Y la familia en ese sentido, me imagino que apoyan también las iniciativas suyas desde un principio, o sea, por algo van al consultorio, por algo también deciden acompañar a los chicos afuera del consultorio para que vivan otras experiencias como recién contabas. Tal cual. Sí, es muy necesaria la participación de la familia. De hecho, depende la dinámica de cada familia. Hay familias que ellos mismos vienen a proponerte Ideas nuevas. ideas nuevas porque los chicos crecen y entonces los papás también empiezan a vislumbrar un futuro y quieren ayudarlos a construir posibilidades. Entonces ahí es como que yo les digo, bueno, a nosotros nos tocó en este momento del universo abrir caminos. Siempre estamos como en construcción. Yo cuando llegué acá hace 15 años, uno de estos jóvenes estaba por iniciar su primaria. Y era una de las primeras experiencias de inclusión en una escuela común, hace 15 años atrás. Y bueno, ahora ese joven tal vez estamos abriendo el camino de ver qué podemos generar en la inclusión laboral, ¿no? Porque muchas veces en discapacidad se piensa como que hay que generar instancias laborales donde estén todos jóvenes con discapacidad haciendo una misma cosa. No, pero yo creo que eso, va, según el punto de vista, lo retrasa más a la persona con discapacidad estar con gente con la misma discapacidad, para mí ver, Uh-huh. es que como que los estanca un poco. En vez de liberarlos o tener otras experiencias con gente, con personas normales, los retrasa un poco más, o los estanca por lo menos ahí en ese lugar. Sí, yo no sé si es que a ver, no sé si estancar o limitar. Yo creo que sí limita la posibilidad de compartir con el resto de la sociedad.
y que interactúen y tengan otras experiencias de vida que son por las que deberíamos atravesar todos. Porque aunque no las vivan, porque estén limitados, suponete, internamente o emocionalmente también empiezan a transitar las mismas etapas que cualquier persona. Entonces es necesario que puedan tener esas vivencias. Y aparte cada uno de ellos tiene fortalezas distintas, intereses distintos. Entonces no podemos pensar. La mamá de uno de estos jóvenes, yo me acuerdo cuando empezó su inclusión en el secundario, y en esta lucha de tratar de que por ahí desde el ámbito educativo se comprendiera que él podía, que había que hacer algunas adecuaciones, y no poner techos, como que tratar de siempre impulsar hacia arriba, le decía, que mi hijo tenga determinado diagnóstico no quiere decir que va a terminar amasando pan, ¿no? Como que muchas actividades como que se ligan con las personas con discapacidad o terminan en una carpintería o en una panadería, como que se acotan, tenemos como en la sociedad, ¿viste? Como muy acotado, bueno, ¿qué puede llegar a ser en su futuro? Bueno, 3 opciones. No, hay que... hay infinidad de opciones, solo que depende de las necesidades y fortalezas de cada uno, requerirá de más apoyos, menos apoyos o de diversas oportunidades. Entonces, bueno, nada, intentamos Y abrir eso. ahí donde entra, ¿en qué parte entras vos, Walter? No, bueno, reforzando un poco esto que decía Carolina, digo, poder abrir ante los ojos de la sociedad de que no tenemos que limitar en cuanto a que esta persona tiene una discapacidad, sus recursos tienen que estar direccionados a amasar pan o a una carpintería o a alguna actividad manual. Que ese umbral no lo limite o lo ponga la sociedad, sino que sea a libre elección, a libre deseo, a libre interés de esta persona con discapacidad. Que se permita, porque no hablábamos antes de arrancar, si algún integrante de los espacios donde trabajamos con Carolina tiene deseos de estar frente a un micrófono, de estar frente a una cámara, de ser entrevistado, de poder contar sus deseos, historia, sus claro, los intereses, deseos. sus ganas, sus progresos, sus logros, haber finalizado un proceso de estudio, haber logrado superar una instancia de timidez que de la mano de un laburo de algún profesional haya cruzado una línea que lo habilitó a lo social, ¿no? Hacia ese lado me parece que tenemos el propósito de apuntar con Caro, ¿no? De que la sociedad visibilice realmente, no poniendo más barreras de lo que ya... Sí, no poniéndoles un techo, sino sí, ese techo tratar de alguna manera u otra de tratar de romperlo. No te digo que ocupar, qué sé yo, un espacio público como un intendente para darle un rango más importante sí, sí. o que sea un policía, un gendarme o alguien del bien común, como somos las personas que son directamente normales. Pero por lo menos que estén integrados en la sociedad, qué sé yo, para servir café, ponerle en la municipalidad, por decirte. Sí. Ya el solo hecho de cumplir una función en un edificio público como una municipalidad, decir, bueno, por lo menos está cumpliendo, está trabajando para el municipio, devolviéndole algo de lo que le dio la sociedad. O en asistente del gerente, por ejemplo, no sé, de una farmacia. O incluso aportando, porque eso tenía ganas como de decir, ¿no? Como que muchas veces está esta cuestión de que las personas con discapacidad necesitan protección, ¿no? Que sin duda a dudas en algunos aspectos sí, pero muchas veces socialmente como que se los posiciona en ese lugar de menor capacidad, de mayor necesidad de cuidado, y entonces si alguien le ofreciera la posibilidad de participar en algo laboral, es como que le está haciendo la onda. Claro, como que está haciendo porque tiene discapacidad y yo entonces entiendo y quiero ser generoso y lo hago y le abro el espacio. Algo que no está mal, pero digo, no pensando que esa persona, aún con discapacidad, puede
ser de un aporte importante a partir de su ocupación o de su labor, ¿sí? Y ahí yo creo que tienen que entrar un poco también en juego las leyes, de modificar un poco las leyes de la Constitución, o algún decreto que esté impuesto por el presidente, el gobernador, el intendente, quien sea, Sí, para un poco, porque la palabra incluir tiene buen punto, pero muchas partes para dividirla, pero Sí. a ver, si del lado de la política o del lado de los jueces, en realidad que son los que modifican y crean las leyes, ahí tiene que empezar, digamos, la verdadera inclusión en la sociedad con gente con discapacidad. sí, a ver, entiendo y me parece que son necesarias las leyes. El marco legislativo refuerza, pero el pulmón de los cambios que se van a reflejar desde las leyes son los integrantes de la sociedad. Sí. También, ¿no? De hecho, Obviamente, motoriza va todo de la mano. Existen un montón de normativas, de leyes, de convenciones internacionales a las que la Argentina adhiere en relación a discapacidad. Existen mucha legislación, pero no alcanza. Claro, no alcanza, por eso te digo. Por eso es como, es necesaria, es útil, por supuesto, da un marco y habilita y se supone que debería garantizar derechos. La realidad es que no siempre están garantizados, Exacto. por más de que la ley esté escrita, pero porque requiere de un proceso social para que no dependa el brindar apoyos o abrir oportunidades porque me lo exija una ley, sino porque entendí de cómo va la cosa, de qué significa ser una sociedad, de cómo podemos convivir, de cómo nosotros tenemos el deber de brindar apoyos para que ese otro pueda desplegarse al máximo posible dentro de sus capacidades, y en ese intercambio yo también me enriquezco. Es como... Sí, es como una cadena de favores que en realidad no se hace la cadena de Me favores. enriquezco, pero también nos podemos empezar a correr como sociedad de esto de la inclusión. En mi espacio de laburo como docente, en la formación de acompañantes terapéuticos, hablamos sobre que si hay que pensar en inclusión, alguien está por fuera. Y esa necesidad de incluir a alguien que está por fuera lo predetermina la misma sociedad. Pongo siempre este ejemplo. Si en una plaza, en un laburo que acá en Tunuyán hizo Caro en función de los pictogramas o los refuerzos, apoyos visuales en una plaza, por ejemplo, ¿no? Hay una hamaca, un columpio que es inclusivo porque sirve para que suba una silla de rueda o aquel que tiene una discapacidad motora. Pero vemos que hay niños y niñas que se suben en forma masiva a esa silla, ¿sí? Que es un columpio en definitiva, inclusiva para que se pueda amacar otro niño, otra niña, o una persona en definitiva que tiene discapacidad motora y necesita de una silla de rueda. Sin embargo, hay contextos de los referentes familiares que no convocan a sus niños, pero hay un error desde el adulto, nuestra sociedad, Exacto. en manos de ese adulto. A ver, es una hamaca, es un columpio, para otro niño, no tenemos que subir 10 niños ahí que las vamos a destruir. Y esto es socioeducarnos de nuevo, para entender de que no tiene que haber alguien por fuera en este concepto de inclusión. No, si esto fuera una dinámica, si esto fuera una ABC para toda la sociedad, no habría una mamá que estaría tomando mate mientras el nene se sube con 20 niñitos más en esta silla. ¿Se entiende? O sea, Y ahí encima está el que... concepto errado de entender, y que a veces digo yo, cierro con esto, la hipocresía de la boca para afuera, sí, todo bárbaro. Pero después con los hechos, con las conductas, se va reflejado o no lo que estoy diciendo. ¿Me explico? Entonces, me parece que ahí es donde hay que remover un poco el avispero y hacer que la sociedad haga eco, que tengamos un eco más profundo, más interno, para que se refleje hacia afuera a quienes realmente lo necesitan, ¿no? Los chicos, chicas, las personas con discapacidad. Sí, entero, digamos, no solamente poner, por ejemplo, a los adolescentes que son con discapacidad, sino abarcar, porque aquella persona que tiene Parkinson después también pasa a ser una persona, un adulto mayor con discapacidad.
Pero O sea, además de las etapas, para ¿no? poner un poco más el contexto que va abarcado a todo tipo de personas. Es que Claro, con sí. Carolina laburamos con jóvenes que ya pasaron el proceso de la Escolaridad. educación dentro del sistema. Una vez que cruzaron esa línea por edad, por el crecimiento, lo cronológico, es como que se terminaron etapas de posibilidad de estar integrado a espacios de arte, pero concreto, no de decir, sí, el arte es inclusivo, no. A ver, ¿dónde hace música un chico o una chica de 20, 25 años que le interesa tocar la guitarra? Va a aprender con algunas dificultades más complejas o más profundas, sí, pero lo va a hacer. Y no importa, digo, el arte va más allá de lo que uno escucha. Arte, educación, el trabajo, la interacción, el deporte, ¿no? Es abrir un poco más allá de esto. Hay algo como que, porque ya tengo la edad que tengo, es que fui viendo procesos distintos en niños que ya no son más niños, y lo que veo es eso, y por eso hace tiempo que yo me pongo como muy insistente con la familia de los más pequeños, desde tempranamente abrir espacios para que esos niños participen de situaciones socio-recreativas con otros niños y que eso forme parte de su vida, porque desde un inicio, cuando son inicios tempranos, está tan puesto el foco en acompañar los tratamientos de estimulación que favorezcan su desarrollo, acompañar la escolaridad y si están incluidos, que esa inclusión sea eficiente, que le brinde todos los apoyos necesarios, que funcione bien, que el acento queda puesto ahí y después llega el fin de la estructura educativa, porque se acabó la escuela secundaria con suerte, y esos jóvenes quedaron en el aire. ¿Se terminó? También siento que aunque a veces se hagan inclusiones en escolaridad normal, a las cuales apoyo desde siempre, siento que todavía necesitan como afianzarse un montón de cuestiones que tienen que ver con lo vincular con sus pares, porque aprenden a conocerse, son amigos, se acompañan, pero terminó la escuela y es como que eso se diluye. No queda como la amistad del secundario y entonces se sostiene ese vínculo y entonces ese chico o chica es invitado a cumpleaños o a juntadas o... No, quedó, ¿viste? Y se genera como un vacío tan grande que la familia tampoco sabe cómo, bueno, y cómo lo ayudo a generar esos vínculos con pares, cómo lo ayudo a que pueda participar, ahora no está haciendo nada. Claro, como que se quedan en stand-by. Sí. Total. Entonces, generar como mayores oportunidades de convivencia desde pequeños con pares me parece fundamental, pero también me parece fundamental que puedan participar de espacios con personas que también presentan discapacidad. Porque les resuena distinto, se pueden comprender diferente y se acompañan de otra manera. Y entonces es entre todos, ¿viste? Sí, sí. Como participar de todo un poco. Ni cerrarnos, somos solamente chicos con jóvenes con discapacidad, ni quedarnos totalmente en situaciones de inclusión y donde no tengo un espacio donde encontrarme con un otro que presenta tal vez necesidades o intereses parecidos. Como que eso da un sostén importante. Y ahí es donde, donde debería entrar un poco más la política, Oh, que es lo más importante, ¿no? Que ayuden, porque por ejemplo la Municipalidad de Tunuyán acá hace años viene haciendo que incluya a los niños en el deporte, pero hay, a ver, infinidad de actividades que pueden hacer los niños con discapacidad. Como O decías muchos vos otros que no les recién, interesa el deporte. también. ¿Y qué hacemos con ellos o ellas, no? Como decías recién vos, Walter, que pueden hacer, qué sé yo, música, arte, teatro, Pintura. pintura, tejido, por poner otro ejemplo. Y no hay actividades relacionadas a eso que no sea más allá del deporte. El deporte es una salida, Sí, sí, pero no es todo. sí. pero no es todo. O No es sea, todo igual, para ser, digamos, como honesta, me parece que también
yo veo que hay un montón de espacios ligados al arte que tenemos en Tunuyán que están como bastante abiertos y que son como muy bienvenidos niños y jóvenes con discapacidad. Sí, sí. Y entonces nos pasó que jóvenes que acompañamos nosotros se cruzan con otros jóvenes con discapacidad, pero no solo en espacios destinados a la discapacidad o a personas con discapacidad, como puede ser deporte adaptado. Después se encuentran, no sé, haciendo teatro, o se encuentran bailando en una academia de danza, ¿no? Entonces, después surgen otros proyectos, como tenemos con Walter, que se llama Pintó Salir, que organizamos salidas con los chicos. Y por ahí en esas salidas se terminan cruzando otra vez. Y es esto de empezar a circular, ¿no? La circulación social, que es lo que se necesita para sostenerse. Porque La verdad que sí. Sí, Y porque que no estén encerrados, ¿no? somos seres sociales, entonces claro, tenés que estar que afuera. puedan salir, lo que decía hace un ratito Caro, son adolescentes, son preadolescentes, son jóvenes, se están proyectando a un Una vida futuro adulta, como sí. adultos, ¿no? Sí, con discapacidad, pero ¿de qué manera? ¿Encerrados? ¿Porque no le da oportunidad a la sociedad? ¿O porque estuvieron condicionados con determinados estándares del sistema educativo y que hay dificultades también? Recién hablábamos antes, ¿no?, de aquel que no sabe pararse frente a una persona con discapacidad. Hay referentes educativos, hay directivos que no saben pararse. No es por criticar, sino porque no les proveemos de herramientas. ¿No? Esto desde las instancias políticas públicas hasta desde nuestros espacios profesionales, quizás proveerles de herramientas a quienes son referentes dentro del sistema educativo para ir retroalimentando a lo que después, lo que coincidimos plenamente con Carolina, vemos que es un déficit en la realidad, en lo cotidiano, en lo diario, para todas las personas con discapacidad, ¿no? Y me corro en esto de psicoeducar a la sociedad. Acá no hay normalidad o anormalidad. Gracias. Acá hay una realidad en la que tenemos que pensarnos que todos tenemos dificultades para la vida diaria, nada más que hay un otro que, de acuerdo a determinadas manifestaciones, síntomas, indicadores que forman parte de lo que va a ser un diagnóstico de una patología, hace que necesite esto, un sistema de apoyo, un acompañamiento, un equipo, una terapia determinada para ir fortaleciendo esos déficits, ¿no? Esto que necesita el sistema de apoyo. Y está bueno porque, por un lado, hablar de persona con discapacidad es lo correcto, ¿sí? Pero está bueno transitarlo y entenderlo así, como primero la persona, ¿sí? Persona con discapacidad. Entonces, si la pensamos así, decimos, ok, hay personas que presentan una discapacidad y personas que no. Pero si nos ponemos en el normal, discapacidad, y empezamos a hacer como si fuera puede ser un poco brusca, como una góndola de supermercado donde separamos por productos o por etiquetas o por diagnósticos o el más alto, el más bajo, el más gordo, el que tiene TEA, el síndrome de Down, el adulto mayor, o sea... Sostenemos esto de la inclusión o el excluido. Claro, ¿no? siempre hay alguien que está haciendo categorías y en realidad estamos todos juntos. Hay un tango. Bueno, estamos todos, ¿entendés? Estamos todos y somos todos personas que necesitamos de apoyo, porque todos necesitamos de apoyo. Que levante la mano el que no, ¿no? Y después, al fin y al cabo, si empezás a separar porque por diferentes discapacidades que tengan, terminás yendo de discriminación. O sea, pero por eso justamente no que es lo que no queremos llegar a ese punto de discriminar. Lo que necesitamos es saber que cada cual y cada quien necesita distintos niveles de apoyo. Y que los que tenemos la fortuna o posibilidad de brindarlo, debemos hacerlo. Fin. Gracias. Fin. Claro, no, por eso. O sea, no... Es tan simple como eso y a la vez complejo.
porque como sociedad no estamos educados, o sea, yo hablando con Walter o con mi pareja, con infinidad de personas, ¿sí? Yo hice toda mi escuela y yo no me crucé con ningún niño con discapacidad. Es más, me crucé de fortuna alguna vez porque tuve una vecinita que yo ya estaba estudiando terapia ocupacional. Tuve de cerca la discapacidad porque mi abuela era ciega, pero nunca había visto un niño con discapacidad. La primera vez que fui a ELIN en Buenos Aires, fue como un montón, porque eran un montón de niños y todos tenían discapacidad. Entonces, sí, es como choqueante porque no lo viviste, no lo compartiste, no sabes de qué se trata. Entonces no sabes qué hacer. Entonces aparece la figura de, bueno, indudablemente, no sé, por lo menos lo tengo que proteger. Entonces me empiezo a crear como ideas de esas, de las que ayudan, pero no tanto. Claro. ¿Me entendés? Porque vas aprendiendo sobre la marcha. O sea, que... Claro, en cambio si vos convivís y hay alguien que también te enseña, porque aprendemos y todos podemos aprender, todos. Fin. Todos podemos aprender y en cualquier momento de la vida es como muy necesaria esa tarea. Yo digo mucho, la discapacidad salió a la calle así como una frase, no poniendo el acento en la discapacidad, sino con esto de, quieras o no, socialmente vamos avanzando, aunque nosotros siempre sintamos que estamos con un remo importante, claramente se va avanzando, porque vamos hablando, ¿no? Vamos diciendo persona con discapacidad, hay personas que tienen autismo, y el autismo se trata de... Y al principio, incluso familiares, por ahí se sienten molestos, porque decís, no, ¿por qué hay que hablar o por qué hay que decir y contar? Porque tenemos que aprender para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y porque por ahí los niños también sienten la necesidad de ser incluidos. Sí. Y algunos padres lo pueden tomar mal, como decís vos, que por qué tanta exposición de la persona. O hay otros padres que te van a decir, sí, hagámoslo, no hay problema. No de la persona, sino como del tema en sí, o de tener que hablar de la discapacidad, que importa. Sí, obviamente, si a mí lo que más me importa es la persona, pero necesitamos hablar para entendernos y para entender cómo convivir. Claro. Es más, ya ni se habla de inclusión, o sea, todavía está ahí pegada la palabra, pero internacionalmente incluso se está tratando de llevar a la palabra convivencia, porque incluir es exclusivo, ¿entendés? ¿Me entendés que hay algo por fuera? Estás sacando, o sea, ¿quién incluye a quién? Claro. Si incluís algo está afuera, ¿y afuera de dónde? ¿O afuera por qué? Son muchas preguntas que por ahí o no tienen respuesta o no le quieren encontrar también respuesta a Bueno, pero por qué. porque nos quedamos en un punto en el que hay una suerte de negación. Aprender, decía Caro, no aprender en un contexto académico, no aprender de un referente profesional que nos va a nutrir y nos va a formar, ¿no? Para que después sigan existiendo profesionales, sino aprender del que va transitando esta realidad de la vida o de lo cotidiano, que es esa persona que tiene discapacidad. Se entienda esa mamá, ese papá, ese contexto familiar que de algún modo teme, se le juegan las ansiedades, descree de qué manera va a ser recibida esa información sobre la discapacidad de un integrante de la familia. Pero es un sí necesario para que se sepa, se conozca, se pueda ir multiplicando realidades de cómo vamos a ayudar, cómo vamos a acompañar, qué es lo necesario en ese sistema de apoyo para una persona con discapacidad. Si no, es como que somos algunos o algunas y necesitamos que seamos todos, ¿no? Esto de pintó salir, metámonos a un bar, metámonos a un restaurante, hagamos una media tarde, desayunemos juntos, que se visibilice en nuestra sociedad la realidad. Y sí, son chicos que tienen algunas particularidades, a ver, todos caminamos de tal o cual manera, ¿no? Pero también que se entienda que no es, ay, pobres, un grupo de chicos con discapacidad, No. los sacan
A pasear. a pasear, porque no es eso. Lo que hacemos es generar salidas, el que quiere venir viene, el que no quiere venir no viene. Claro, no se lo obliga tampoco. Y esa salida fluye. Nosotros estamos para lo que necesiten de asistencia o de apoyo. Somos metidos, nos metemos ahí. Nos metemos ahí, es de ellos, es Claro. de ellos. Van, toman bien. ¿Necesitas ayuda en el manejo de la plata? Ayudamos en el manejo de la plata. ¿Necesitas que te guíe para ir al baño? Vamos hasta el baño. ¿Entendés? Necesitas que, bueno, por ahora necesitan que le leamos la carta porque no hay cartas adaptadas. Menú. Por ahora. Entonces, no pueden elegir. Claro. ¿Vale? Esas cosas, ¿no? Tan simples. Sí, lo básico de la la vida. vida cotidiana. Pero Que- necesario que en esa Que actividad. si fuera Necesario para ellos, pero que si fácil para tuviera un nosotros, pero diseño necesario para ellos. diferente, les permitiría algo tan básico como poder elegir lo que quiero, ¿no? En una confitería o en un restaurante. Lo que me pasa también, esto que decía de la discapacidad salió a la calle, y yo digo, la discapacidad salió a la calle y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la gente? La gente no sabe qué hacer. La mayoría de las personas no saben qué hacer. Porque no tuvo estas experiencias de haber ido a la escuela con una persona con discapacidad, haber visto una persona con discapacidad en una confitería, en el supermercado Solar desenvolviéndose o con un apoyo, como que no. Entonces no sabemos qué hacer. Y me pasa mucho cuando salgo con los chicos a hacer por ahí prácticas del uso del dinero o de lo que necesitemos o de circular por la calle para poder cruzar y interpretar un semáforo o lo que fuere, que por ahí vamos a hacer una compra, voy con un joven con discapacidad o con dos. Entramos y me miran a mí Claro. y me hablan a mí. Y yo le digo, no sé, pregúntale a él. Porque no sabemos. Entonces, como no sabemos, y no es de malo, no sabes si meter la pata, capaz que no sabes si te va a entender, si no te va a entender, y si no entiende, ¿qué hago? No tenemos los recursos, no sabemos. Entonces estamos en un camino de aprendizaje total, pero esto de salir y ponerse en circulación, y bueno, es como que te dijeron, te tenés que despertar. Claro. Tenemos que accionar porque formamos parte todos de esta sociedad. Totalmente. Y yo creo que, como dije al principio, la política tiene que intervenir mucho, más los ministerios de salud también. Todo es una cadena de favores que se tiene que hacer una vez por todas para hablar verdaderamente la manera de incluir y no de excluir tanto y de tampoco hacer discriminación a niveles elevados. O sea, es que hay que terminar con la palabra incluir y Lo de que pasa verdad es que- incluirlos en el sistema como personas con discapacidad, pero que a su vez pueden hacer cualquier tipo de actividad siempre y cuando tengan un acompañamiento terapéutico y se haga real, O un par que en la sociedad trabajen. sepa cómo dar el Claro, apoyo. Nada más. Es como, no sé, te lo llevo a otra cosa. Estamos hablando de jóvenes por ahí, la mayoría, en este caso, con discapacidad intelectual. Pero te lo llevo a cualquier situación. Vas por la calle y hay una persona ciega con un bastón. Mucha gente no sabe qué hacer. O lo que hace, lo hace con buena intención, pero lo hace mal. claro. Porque lo agarra el brazo y la persona que no ve, no. Dale el brazo, primero preguntale si necesita ayuda, porque capaz que no. Claro. Y capaz que se sabe manejar, Total. sabe manejar bien solo que Primero, acompañado. presentate, pregunta si Claro. necesita ayuda. Bueno, lo que cualquier persona haría en la vida, ¿no? Lo cotidiano. Si me acerco a alguien, nos conozcamos o no, hola, ¿qué tal? Mira, ¿necesitas ayuda? Pregunto antes de tocar, ¿te puedo tocar? Porque si te voy a acompañar a cruzar, en el caso que necesites ese apoyo, acá está mi brazo, ¿querés apoyarte? ¿Te puedo extender mi mano? Bueno, hablemos, comuniquémonos, que bueno, escasea bastante, ¿no? En nuestra sociedad esto. Influenciado muchas veces por la tecnología, ¿no? Es como que condiciona, cuarta, limita, y esto se ve reflejado después en la realidad de un otro que necesita apoyo, sí, pero vamos acomodándonos, no de esta manera como dice Caro, ¿no? Pum, te agarro, vamos a cruzar. Y si yo tenía que cruzar para acá, vos me cruzaste para el otro lado, me dejaste más lejos ahora, Claro. ¿no? ¿Qué sé yo?
También se trata a veces de minimizar o de normalizar, ¿no? Una vez un paciente con autismo me dijo, Carito, vos tenés que aceptar a las personas como son, vos no me tenés que cambiar. En el momento me causó gracia porque era él también muy hábil para tratar de zafar de ciertas situaciones cuando no quería hacer. Pero después me lo quedé pensando mucho. Y eso me ayudó después a darle el alta, porque yo estaba como que él todavía no lograba armar un grupo de amigos. Y él tenía que generar un grupo de amigos porque tenía la edad que tenía y tenía que compartir con pares. Y eso no lo estaba pudiendo hacer. Y entonces todavía teníamos que sostener. Y después entendí que no. Que tal vez no va a tener un grupo de amigos. Claro. Porque él hoy no lo necesita. Porque no lo disfruta de la manera que yo lo tengo pensado o de ese parámetro que creemos que es a donde tenemos que llegar y hasta que no lleguemos, pues el alta no se da, porque no llegó a los parámetros de, entre comillas, normalidad suficiente o expectativa de logro o como se le quiera poner. Y entonces siempre digo, a mí me dejó como un gran aprendizaje, fue como decir, a ver, no me tenés que cambiar. Yo soy así, logré todas estas cosas, algunas no las voy a lograr nunca, pues esto es lo que hay. Y está muy bien. Y era un niño. Y lo entendí. Claro, lo entendiste capaz que Y lo entendí. mucho más adelante que Y lo en el entendí, momento. pero es que hay cosas que no te las va a explicar nadie. No te las va a dar la facultad, no te las va a dar un libro, no te las va a dar nadie, más que convivir, acompañando niños, adolescentes y jóvenes, y en ese camino vas juntando un montón de aprendizajes vos. Y de experiencias vividas con distintas Y de ese otro, personas. ¿no? Sí. No dentro de la facultad, no, No, dentro de ese un otro establecimiento, me no, de ese enseñó. otro que, escúchame, ¿no? Y si pensamos un poquito, ¿cuántas veces se habla de la responsabilidad afectiva, del respeto de un otro? No me cambies, no me quieras cambiar. ¿Y por qué no está bueno ajustar el oído a esto también, ¿no? Lo que nos Sí, trae bueno, Caro, también ¿no? está eso de disponible de decir, yo siempre cuando tengo alumnas de práctica, yo siempre digo, cuando termina un encuentro terapéutico, el que sea, digo, está bueno pasarse la película después, ¿viste? Como decir, ¿qué pasó hoy? Revisemos. Veamos. Y entonces por ahí decís, porque por ahí la sesión terminó horrible, porque el niño se enojó, se fue enojado, no sé, pasaron mil cosas. Y vos te decís, no, claro, no, porque está desafiante, no, porque no, es la falta de límite, no, porque el papá, no, porque... Y después decís, para. Y a mí me pasa mucho, cada vez menos, pero a veces está todo tan lindo lo que estás haciendo que decís, hagamos un poquito más, ¿viste? Y tiraste todo el castillo en un segundo. Claro, por hacer algo. Y entonces paso decís, más. ¿y qué pasó? ¿Fue el niño? No. Fui yo. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué en ese momento con la decisión que tomé, o con la propuesta que le hice, o con el desafío que le propuse. Entonces está bueno pasarse la película, porque si no te haces de una idea distinta. Claro. ¿Viste? Entonces eso de revisarse, Uno mismo. Sí. Y mirá, no creer que siempre tenés desde la un lugar. razón. No. Y esto en todo sentido, ¿no? Hablábamos recién de los referentes educativos, docentes, que creen que hay un poco más. ¿Por qué? No es lo mismo él, que nadie. Ah, porque Entonces, todos somos distintos, todos tenemos una acomodémonos. manera de pensar, Y una, sí, una manera de entonces no ver. pretendamos que hay una Ojo. vara a la que hay que llegar en cuanto a potencial estandarizado. No, Ni tampoco que hay un techo. no, Y totalmente no, ni tampoco que hay un... Claro, ni para arriba ni para abajo. O esto, ¿no? Como- Que va a ser panadero, que va a ser va a amasar o que va a ser, no sé. No, se puede plantar frente al micrófono y contar con mucha autonomía e independencia algo que lo atraviesa, que lo moviliza
y que pueda atraer a un otro, ¿no? Claro. Digo, ¿por qué no? El otro día estamos haciendo una pasantía prelaboral en Entre Copas. Ujú. Y bueno, ese día nos habíamos sentado a tomar algo para charlar de algunas cosas. Y bueno, y surgió el tema de la muerte, de familiares que por ahí uno extraña, ¿no? Como esas cosas. Y, y uno de ellos me dijo, pero yo no me quiero morir. Bueno, morir nos vamos a morir todos. Te En aviso algún porque momento. somos seres vivos, las plantas se mueren, los animales, las personas y demás. Y me dice, bueno, pero yo ahora no, si ahora igual se supone que no, le digo, sos como un joven. Entonces empezó como a calcular, cuando él tuviera 30, ¿cuántos años iba a tener yo? ¿Me iba a pasar eso? ¿Yo me iba a morir? Yo, como su acompañante, ¿entendés? ¿Cómo asoció? O sea, esta Dijo, a distancia ver, que esta tenemos. distancia que tenemos va a hacer que en algún momento vos te mueras antes que Vos yo. vas primero, ¿no? Claro, vos vas primero, pero también con cierta preocupación, Sí, como sí, diciendo, sí, o sea, vos vas a dejar vos- de estar en algún momento. Claro, en algún momento como Totalmente. que ese acompañante, esa estructura le iba a faltar y qué es lo que iba a hacer de su vida de ahí en adelante. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, que creo que se le juega también, pensemos el lugar que ocupa un terapeuta, ¿no? Un profesional que acompaña en determinada situación particular de la vida de ese otro. Pero digo, un hijo, una hija, en algún momento se te planta también con esta idea, ¿no? Esto es un común denominador. Y Sí, es más vale. entender cómo esto tiene que ver con todos y con todas. Pero lo yo que creo le pasa que- a ellos también le pasa a un otro. Y lo que le pasa que le pasa a ellos. Yo creo que en ese sentido es diferente porque ellos lo ven de otra manera. O sea, para el bien común sabemos que todos en algún momento nos vamos a morir, nos vamos a ir de este Sí, mundo. lo ven de otra Ellos manera, lo ven de pero otra manera y razonan también de otra manera, porque su enfermedad los lleva a razonar y a pensar de otra manera. Lo ven más duro Bueno, en no realidad. siempre es la enfermedad. No, O sea, ya, pero para ponerlo en otro contexto sacando la discapacidad, o sea, sí, a ver, digo, no es con ánimo de acomodar términos, pero sí está bueno porque es un espacio de difusión y Sí. está bueno entendernos que desde la difusión hacer algunos cambios es la mejor oportunidad para lo que total. está el objetivo de la comunicación, ¿no? de corregir. La enfermedad en sí puede tener que ver con algo transitorio, como lo puede generar un resfrío o una gripe, y que determina un sistema farmacológico para revertir. Cuando hablamos de discapacidad o trastornos en la salud mental, ¿no? de dificultades mucho más profundas, el sistema de salud tiene que ser mucho más amplio y entender que no es pura y exclusivamente un concepto universal de enfermedad, sino que está indicado, o para entenderlo simplemente, con un síntoma, ¿no? Así como la gripe puede tener el síntoma del estornudo, una discapacidad intelectual puede tener como síntoma la dificultad de la lectura o de la escritura. Pero en sí mismo para la sociedad, para no estereotipar, es correrse de que está enfermo porque no está enfermo. No necesita una cura. ¿Sí? Porque no vamos en búsqueda de, en el caso de la gripe, a estar sanos. No tenemos la gripe. La discapacidad no es esto. claro. ¿Sí? Es como para compartir, ¿no? En este Sí, y espacio, en esta está oportunidad, bueno porque corregir esto de errores que a veces son los causales de que nuestra sociedad no termina de entender esto de todos, todas en la misma bolsa, ¿no? Como dice Tango Los Mareados. Somos lo sí, mismo. Y ahora, para terminar y sacarlos del tema, a la hora de salir del trabajo, a la hora de terminar el día, ¿cuándo termina? ¿cómo hacen ustedes como acompañantes terapéuticos, como psicólogos, como psiquiatras, la profesión que tengan, para desconectar todo ese día de trabajo y estar, porque me imagino que la cabeza en el día está a 1000 y necesitan un cable a tierra para sacarse toda esa amargura que por ahí los chicos les pueden llevar y ustedes
como profesionales tratan de sacarle esa amargura que llevan encima, de mostrarle otra realidad o otro mundo para que ellos se puedan también Yo desconectar. te voy a volver a cambiar la palabra. ¿No amargura? No amargura. No es amargura. No amargura. No hay amargura. No amargura. No amargura. Sí se puede sentir el cansancio, claramente. Sí, a lo que me refiero es el cansancio del cuerpo No, y de la principalmente cabeza. de la cabeza. Más que nada de la cabeza para mí. Porque ustedes ¿no? también tienen familia, me imagino que deben tener Sí. mujer, hijo, o algún sobrino, Sí. padre, Sí, la vida, madre. sí. La vida misma de uno, ¿no? Sí, la vida sí. personal de uno. Bueno, a veces no es fácil equilibrar. Pero, no sé, es como, al menos para mí, es todo como muy intenso. Hay días más intensos y días menos intensos. Y hay días muy intensos, felicísimos. Hay días que son Y que no el día querés entero y que no decís querés que terminen, porque que llegás a tu casa y esa felicidad se queda fantástico. afuera. Y nada, a veces es difícil el equilibrio, pero mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo decidí, sin tener del todo claro que era terapia ocupacional, porque la verdad que es bastante particular la terapia ocupacional, para entender de qué se trata, y se lo dije a mi papá, al que amo profundamente, y le expliqué más o menos. Me dijo, ¿y por qué no te elegís una carrera más feliz? Me enojó mucho. Pero y también ¿Cómo? te sorprendió la respuesta. Sí, Porque... sí. Aparte mi papá es una persona súper amorosa, súper empática, o sea, nada, pero como que no. Y era esta idea de la amargura vinculada a la discapacidad, ¿no? Como que desde ese espacio, aunque yo quiera ponerle todo el amor y toda la buena onda y la energía y demás, en la bolsa una porción de amargura, entre comillas, me iba a tocar. Sí, pero ¿una carrera como qué? O sea, ¿qué carrera me aseguraba la felicidad? La felicidad que él te decía. No sé, turismo. Bueno, capaz que sos más feliz en los guías de turismo, no lo sé. Pero no por linkear con mi papá en sí, sino como esto de tenemos asociado, pero por el desconocimiento y por no haber vivido. Y no quiere decir que la pasemos siempre en plena felicidad. Hay momentos de tristeza, sí, hay momentos de impotencia, de frustración, sí, pero es parte de la vida misma. Claro. No, yo me refería a la amargura que por ahí los chicos son chicos y al ser con una discapacidad, según qué discapacidad tengan, van a veces porque el padre lo lleva y él no quiere. Como decía vos, que por ahí no quieren y llegan con una amargura o con una carga muy energética muy grande, mala, en el sentido de que no querían ir, no tenían ganas, Mirá, yo y creo llegan a un psicólogo, a un acompañante terapéutico, a donde vayan, y llegan con esa pesadez sobre sus hombros, que al hablarlo con el terapeuta, obviamente el terapeuta trata de sacarle, con tirabuzón por ahí las palabras, y le saca esa carga que tiene, pero esa carga se la queda al terapeuta, porque queda con tanta Bueno, carga de todo el día de trabajo que también llega un momento que la cabeza le debe saturar por todos lados. A eso me refería en el momento de la amargura. Particularmente amo mi laburo, particularmente Y sí, si no, no lo harías. Despliego toda mi energía y lo que he podido tener a lo largo del recorrido de mi vida, primero principal y después de la profesión, y lo pongo en esto que amo. La amargura me lo generan otras instancias, ¿no? Quizás hiciste mención mucho a lo político, no me meto en ese terreno, pero si la sociedad y quienes nos dedicamos a esto tuviésemos una espalda más amplia con el apoyo desde esos espacios, creo que sería mucho más agradable terminar nuestra jornada de laburo. Y vuelvo a repetir, ahí aparece amargura. Amargura porque decís, pucha, porque no tengo esta bandera, no me das una mano, porque no tengo esta bandera, Sí, los colores no ayudás, no sé, te hice referencia y lo quiero mencionar, ¿no? La asociación Sueño de Soles que agrupa a familias,
a referentes de grupos familiares que tienen integrantes con discapacidad, laburan a pulmón día a día su vida. Tratan de generarles mejores oportunidades e instancias a sus hijos, a sus hijas, a sus sobrinos, a sus nietas, a ese integrante de la familia, y creo que no habría amargura en nadie si todos nos entrelazáramos y extendiéramos redes para entender que yo puedo hacer. Vos también, nos juntamos, hacemos un poquito más. Vos, nos juntamos, ya somos 3. Vos, 4. Extendamos la red y hagamos todos más. Entonces vamos a hacer muchos más contenidos y nos vamos a sentir mucho más gratificados. Nosotras, con lo que hacemos. Entonces, digo, la amargura viene por otro lado, no justamente con lo que me llena, me colma en lo que decidí formarme y laburar, y ojalá que pueda sostenerme por largo tiempo siempre que me dé la cabeza. Cable a tierra, mi familia. Total. Mi familia es el cable a tierra. Ese momento de reencuentro con la esencia de donde se cultiva mucho de lo que uno lleva y logra gracias a su familia, y de lo que le puede generar a ese otro, a esa otra de ese núcleo familiar al que uno pertenece. Y también dejar el trabajo en la puerta de la casa, ¿no? No llevarse, o sea, no es recomendable en algunos casos es complicado llevarse el trabajo a la casa para... Compartimos laburo con mi señora, porque laburamos en lo mismo, así que tenemos muchos puntos en encuentro, y tratamos de dejarlo de lado cuando nos damos cuenta que cruzamos una línea que puede perjudicar a nuestro hijo y que va en desmedro, porque no podemos estar permanentemente retroalimentándonos en una oportunidad de encontrarnos como pareja, de encontrarnos como familia, de encontrarnos como mamá y papá de un hijo que necesita mamá y papá, y no de su mamá y del papá profesional. Ahí donde te cuesta. Es complicado, pero cuando trasladamos lo que hacemos en nuestros espacios de laburo, canalizamos un poco y entendemos de que ese otro, que es nuestra responsabilidad, si bien tenemos responsabilidades cuando estamos laburando, hijo es mi responsabilidad, en mi rol, en mi función de papá, no de profesional, no de aquel que quiere tener las herramientas suficientes como para laburar con el otro, pero con este no, porque es mi hijo, estoy totalmente movilizado por lo emocional y lo afectivo. Claro. ¿Se entiende? Así que, bueno, nada, por ahí la... No sé, vamos haciendo lo que podemos, como todas las personas. Obvio. Y nada, y hay momentos que son intensos y quedamos atravesados y volvemos a casa y por ahí sí, y te puede atravesar la angustia o la frustración, pero también hay días que venís súper feliz, y otros que son un día más en el que estás apostando a generar algo positivo, que es nuestra meta siempre, es como vamos por más, vamos por más, y a veces no por más. A veces me tengo que aprender a conformar. Y sí, a veces hay que conformarse con decir, bueno, hasta acá, hasta acá puedo. Está muy bien. Hasta acá puedo, y después mirás para atrás y decís, hice bastante, y bueno, si pude hacer más, lo pude hacer, y si no, bueno, hasta acá. Eso te decía con la película, a veces hoy hicimos muy poco en un encuentro, y cuando te la pasas no, bueno, pero mira, hicimos esto, y esto, y esto, al final hicimos un montón. Y me alcanzaron las horas del día. Encantado más. Sí. Pero por ahí lo que hicimos estuvo bien. Buena producción. Claro. Bueno, nada, es eso, es una lucha constante entre la expectativa y la frustración y el equilibrio, y también lo propio, porque a veces sos vos el que te está poniendo algo muy alto. Entonces, bueno, aprender a... Y la vida mental, me imagino que... Veremos cómo termina. Ver cómo termina. No sé quién me lo podrá decir. Hasta ahora la controla. Hasta ahora. Bueno, mantener el equilibrio es un sí necesario en todo esto. Tener un espacio donde poder bajar líneas, ¿no? de lo que a uno le pasa, lo que a uno lo convoca, porque encima, como decía Caro, tenemos una vida. No puedo hablar de los más importantes del núcleo familiar conviviente, pero después hay otros, y esos otros también a uno lo convocan y lo atraviesan y lo movilizan. Y sí, yo creo que ponen en jaque, ¿no? La manera que uno por ahí, cuando puede de desconectarse del trabajo, es ir a comer un asado con los amigos, sentarse en un café,
a charlar con otras personas Totalmente. de otros problemas no relacionados al trabajo, y también descargar un O poco ir a escuchar el río, ¿no? por ahí, o ir a escuchar el río y escuchar Sí, el agua sí. pasar, Sí, tirar un par de piedras, Totalmente. Sí. descargarse con otras cosas. escuchar música, También. cantar. Sí, Uno Sí, tiene sí. que dedicarse un tiempito en el día, de estar aunque sea media hora tranquilo, sin recibir molestias, y poder descargar, tener un cable a tierra, Sí, como la sí, música, sí, por sí. ejemplo, Sí. o el deporte, el fútbol, lo Sí, más totalmente. normal, para poder descargarse y compartir con otras personas, sí. otros problemas de otras personas, no solamente el trabajo. Pero no todo problema. Pero no bueno. todo problema, claro. También lo pasamos re bien. También lo pasamos re bien, nos reímos, cantamos, bailamos. Nada, Sí, pasan, jugamos mucho, juego mucho todo el día. Es más, mi hijo me dice que no trabajo porque yo juego todo el día. Posta, me dice eso. Me dice, bueno, pero tu trabajo es jugar todo el día. Bueno, sí, juego, pero mientras juego pasan un montón de cosas. Y Es sí, verdad. porque si No es estás... todo lineal, ¿eh? No Claro, vamos de no es acá todo allá así. y se complica el camino. Pero sí, es divertido, es divertido. Sí, es divertido, no hay dudas. No hay dudas. Bueno, muchas gracias No, gracias a vos. por acercarse a la radio, al programa. Cuentan con nosotros como medio para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nada, mucho más que agradecerle por todo lo que hacen por la sociedad, o por una parte de la sociedad que es la que más lo necesita. Una partecita. Una no tanto. partecita. Y bueno, Así, una pero semillita. en esas semillas que han sembrado durante todo este camino recorrido a través de la profesión de ustedes, imagino que llegan el momento del día que dicen se sienten satisfechos. Bueno, Y esto va a dejar una es lo cuota de más importante, satisfacción, ¿o porque no? que se Sí. difunda, que se escuche, se vea, se corra la bola, va a estar bueno. Es Así necesario, que, es necesario hablar, es necesario circular. Lo que no se nombra. claro, totalmente. Así Y que, sí, gracias a gracias. ustedes. Bueno, Muchísimas gracias a gracias. ustedes.